Solo la remanente es la Iglesia de Cristo. Parte 1. Queridos teleamigos, como lo hemos podido ver en los anteriores programas, en la Iglesia Católica estamos ante un horroroso panorama, suscitado a partir de las muchas herejías que vienen enseñando varios miembros de la jerarquía de la Iglesia, en cabeza de Jorge Mario Bergoglio, el mayor difusor de estas herejías. Pero también escándalo suscitado por las terribles acusaciones en contra del Papa Francisco, por su encubrimiento frente a los graves delitos del cardenal Teodoro McCarrick. Serias acusaciones hechas por Monseñor Carlo María Viganò, arzobispo activo y exnuncio apostólico en Estados Unidos, ejerciendo allí hasta abril de 2016, cuando fue retirado del servicio diplomático vaticano, por haber llegado a la edad límite del ministerio eclesiástico. Denuncias que respaldan la solicitud para que Francisco renuncie. Monseñor Carlo María Viganò es doctor en leyes civiles y en leyes canónicas. En consecuencia, se sintió obligado a manifestar públicamente ciertas verdades que han resultado incómodas y hasta insoportables para muchos, y tienen que ver con las prácticas deshonestas de muchos sacerdotes, obispos y cardenales, que, prevalidos de sus cargos, han abusado sexualmente de otras personas, practicando la abominable pederastia con niños y con adultos la homosexualidad, como si esta fuera una práctica permitida y hasta elogiada por Dios y por la Iglesia, según el erróneo concepto de muchos teólogos actuales de la institución eclesial. Teólogos que pasan por alto lo que dice la Sagrada Escritura en Romanos 1, 26, 27. Por eso, Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Pero algo más grave que las acusaciones de Viganò es el hecho de que dice haberle informado oportunamente al pontífice Jorge Bergoglio de la grave situación y serios delitos de McCarrick, sin que éste tomara las decisiones necesarias para resolver el problema, de la falta de castidad de los miembros de la Iglesia, eludiendo así su responsabilidad. Por este motivo, Monseñor Viganò ha pedido la renuncia expresa del que figura como Papa de la Iglesia, Jorge Mario Bergoglio, quien en una rueda de prensa posterior a la denuncia manifestó que no diría ni una palabra al respecto y que dejaba a los periodistas la decisión de encontrar respuesta. Recordemos que las denuncias de Monseñor Carlo María Viganò son muy serias y están respaldadas por pruebas y por acepciones que no pueden ponerse en duda, ni mucho menos manejarse de la forma olímpica como ha pretendido manejarse el tema por parte del obispo Bergoglio y sus asesores vaticanos. 5 tipos de católicos frente al escándalo de la Iglesia. Las acusaciones de Monseñor Carlo María Viganò, como era de esperarse, han producido naturalmente diversas reacciones en los fieles de la Iglesia, que se pueden resumir en 5 actitudes. Primera actitud, la de los que se salen de las sectas. Son los que, escandalizados y horrorizados por las situaciones denunciadas por Viganò sobre la pederastia y la homosexualidad de muchos sacerdotes e inclusive de algunas altas figuras de su jerarquía, han rechazado a la Iglesia en bloque, como si ésta fuera indigna de seguir acogiéndolos a ellos y por ello no merecieran siquiera existir, y han tomado la decisión de irse a las sectas. Segunda actitud, la de los que se salen sin más. Son los que, también horrorizados por la situación antes descrita, se salieron de la Iglesia pero decidieron no practicar ningún culto. Casi que caen en el ateísmo y deciden ir por la vida, como se diría popularmente, sin Dios, sin ley y sin Iglesia. Tercera actitud, la de los apóstatas asalariados. Son los miembros del clero que guardan total mutismo, ya sea por comodidad y para conservar los gajes y la tranquilidad de que disfrutan actualmente, y han decidido permanecer en la Iglesia sin chistar, haciéndoselos de la vista gorda ante los vergonzosos acontecimientos. Cuarta actitud, la de los apóstatas de Judas. Son los otros miembros del clero que resueltamente respaldan a Francisco, ya sea por halagarlo o porque están de acuerdo con la mala enseñanza,
de que la homosexualidad es una práctica que ha de ser aceptable por Dios y por la moral, y que el silencio del pontífice es una estrategia aceptable para mantener la integridad de la Iglesia. Los de esta categoría cuarta creen no haberse salido de la Iglesia, porque están de acuerdo con las enseñanzas heréticas de Jorge Mario Bergoglio y porque encuentran conveniente su silencio. Quinta actitud, la de la Iglesia remanente. Por último, quedan tanto los pastores como las ovejas, que, por una parte, reprueban totalmente las prácticas homosexuales como contrarias a las enseñanzas de Cristo y a la moral eclesiástica, y por la otra, también reprueban las numerosas herejías que oyen de labios de algunos teólogos desfasados y del propio Papa Francisco. Estos son partidarios de la fe pura e íntegra de la Iglesia, tal como aparece en la Biblia y en la misma tradición eclesiástica. Permanecen en la Iglesia y no se salen de ella, porque los que deben salirse son los que la enlodan con sus herejías y con su comportamiento indebido. A los escandalizados de los dos primeros grupos, unos que quieren irse a las sectas y otros que quieren quedarse sin ninguna religión, valdría la pena que meditaran sobre la exhortación a la perseverancia que San Pablo hace en 2 de Tesalonicenses 2, 13 a 17. Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor. En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Él los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. No es tiempo de correr. Resista hasta el final. Ya al final de nuestro programa pasado llamado El escándalo Bergoglio, purificación de la Iglesia, emitido el 26 de septiembre de 2018, presentamos un fragmento de las reflexiones del sacerdote colombiano Raúl Sánchez, de la Arquidiócesis de Oklahoma, Estados Unidos. Video en el que pone en guardia a los que quieren salirse y huir de la situación que actualmente enfrenta la Iglesia, a causa de las acusaciones homosexuales de algunos de sus clérigos y prelados, y del mutismo y las evasivas cómplices de Jorge Bergoglio para enfrentar directamente esta malhadada situación. A esos que pretenden irse para las sectas, o peor aún, alejarse de toda religión y de toda iglesia, les habla el padre Raúl Sánchez. Hoy transmitiremos la reflexión del padre Sánchez en su totalidad, con la cual estamos de acuerdo y esperamos exhortar también a quienes horrorizados pretenden abandonar las filas del cristianismo católico. Veamos el video. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Como la palabra del Señor es una palabra que advierte, que exhorta, que enseña, que reprende, que ama, que corrige, ¿no?, que ilumina, entonces cuando uno se acerca a esa sabiduría que está contenida en la palabra del Señor, pues los acontecimientos que el Señor advierte, ¿no?, y la realidad es que Él nos invita a experimentar y que nos está mostrando el camino que Él quiere para nosotros. Por lo tanto, si usted es una persona que está alejada de la palabra del Señor, la desconoce, cuando vienen todo este tipo de acontecimientos, así como estos que está viendo la iglesia por estos últimos días, pues todas estas cosas lo golpean a usted y usted no sabe qué hacer o no va a saber para dónde dirigirse. Entonces quiero compartir con ustedes este extracto del Evangelio según San Mateo en su capítulo 24, versículo 10 en adelante, y dice lo siguiente: en esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme
hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Vemos pues que aquí el Señor nos muestra algo que va a suceder y nos enseña qué sucede con aquel que resiste. Tal vez usted esté en este momento desconsolado, hasta furioso, rabioso con el antitestimonio de los curas, defraudado tal vez por su párroco, por su pastor, herido por el antitestimonio de algún miembro del grupo de la iglesia. Usted se siente frustrado, tanto tiempo trabajando, tanto tiempo esforzándome, tanto tiempo orando, y mire lo que pasa, yo confiaba en tal sacerdote y mire lo que sucedió, yo confiaba en tal persona, ya no sé qué hacer, yo como que me salgo de la iglesia, esto es pura vagabundería, esto no sirve. Entonces es normal, natural que usted se pueda sentir así. Pero existe la palabra del Señor que nos advierte, como diciendo, mire, cuando usted experimente eso, yo le estoy diciendo que eso iba a suceder. O sea, que no se alarme. Más bien manténgase firme hasta el final. No es momento de echar a correr. No es, porque eso hacen los cobardes. Uno no puede echar a correr. Uno tiene que mirar las cosas con objetividad, con calma, sin sobredimensionar el asunto, pero tampoco disminuirlo y decir que no está sucediendo absolutamente nada. No, sí está sucediendo y cosas muy graves. Y el pueblo laico se siente herido. Y nosotros los sacerdotes nos sentimos también heridos, lastimados y salpicados por el pecado de algunos hermanos nuestros sacerdotes, de algunos hermanos nuestros obispos, de algunos hermanos nuestros cardenales. Nos sentimos heridos, lastimados. Pero tenemos la palabra del Señor que nos invita a reflexionar todo esto y a mirar las cosas con la justa medida. En esos días, ¿cuáles días? En estos días que estamos viviendo, todo el momento, todas estas realidades que de desconcierto, ¿no? De pérdida de fe, de falsos profetas, de antitestimonios, etcétera, etcétera. Entonces, en esos días muchos tropezarán y caerán. Pues claro, con el antitestimonio de los sacerdotes, por ejemplo, mucha gente dice, ¿yo para qué sigo en esa iglesia que está llena de pedofílicos? ¿Cuántos hermanos separados se salieron de la iglesia católica tal vez por un escándalo de estos? O por el antitestimonio de alguien desde su parroquia, y hoy fue a parar a las iglesias protestantes, y allá se hay una serie de cosas, y también hay envidias, ya hay desconsuelos, ya hay insensateces. Lo que pasa es que eso no lo publica la televisión. La televisión y los medios de comunicación publican y presentan lo que pasa en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo. Mire, hermano, le voy a decir, estas grandes cadenas de televisión, conocidas por todos, ¿no? Que pertenecen a grandes empresarios, que detentan y ostentan el poder económico, estas personas saben a dónde dirigir la mirada y saben que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, así ellos lo nieguen. Saben que es la iglesia de Jesucristo, por eso van y publicitan y publican y muestran y presentan y exhiben todas las cosas que puedan herir, lastimar, socavar a la iglesia católica. Usted nunca va a ver a CNN mirando una iglesia pentecostal, allá como saltan y brincan. No, hermano, eso usted nunca lo va a ver. Ni a la Fox yendo allá cómo se reúnen en la casa del reino, en el salón del reino. Ay, no les interesa, pero sí van y visitan el Vaticano. Y que las riquezas del Vaticano, y que lo que el Vaticano tiene escondido, y el Evangelio de Judas, y el Evangelio de la María Magdalena. Eso sí lo publicitan, lo publican, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa acabar, destruir, porque ellos sí saben cuál es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, por estos días, cuando se están viendo esos acontecimientos que están anunciados por la palabra del Señor, en esos días muchos tropezarán y caerán. Muchos caen por el antitestimonio y dudan, se tropiezan, caen. ¿Cuántos niños han caído y han tropezado por el abuso de sacerdotes que cometen estos crímenes? ¿Cuántas madres de familia, cuántos hogares se sienten destruidos, se sienten perplejos, se sienten anonadados, no saben qué hacer? Usted tal vez que es un fiel a la iglesia, un fiel católico que va a su parroquia, que por lo menos de misa dominical, todas estas cosas lo tienen a usted herido y usted también puede caer y tropezar. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Hay envidias. Hay inquina, hay roces, choques. Y por ejemplo, en estos últimos tiempos, desde cuando llegó Martín Lutero,
por ejemplo, que empezó, que empezó con la reforma, la más llamada reforma protestante, ¿no? Empezó a gestarse una serie de odios enconados entre los mismos cristianos. Y cómo nos insultan a nosotros, y cómo nos ofenden a nosotros, y cómo nos vituperan a nosotros los católicos. Y muchos católicos han caído en el juego de los protestantes también con insultos y groserías, y eso no tiene que ser, debe ser así. La palabra del Señor lo está anunciando. Los hermanos protestantes no pueden decir que nos aman a nosotros, no nos aman. Porque la manera como se refiere a nosotros no es de amor, es de odio. Y aquí la palabra lo dice. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Usted tal vez era católico y ahora está en la iglesia protestante. O tal vez usted ni piensa ir a las iglesias protestantes, ¿no? Y ya está traicionando, quiere darle la vuelta, quiere salir corriendo y dejar las filas de la iglesia católica. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, falsos profetas que los invitan a congresos, a promover todo lo del LGTB y que puede formar una gran familia y que los homosexuales tienen valores muy importantes que ofrecer a la sociedad y cosas de esas. Falsos profetas con mentiras, con basura, con retórica, ¿no? Con falacias. Falsos profetas que engañarán a mucha gente. Muchos dirán, oh sí, oh wow, ¿por qué no lo había pensado antes? Ay, ese hombre sí es un hombre de Dios, cómo es misericordioso, cómo acoge a todo el mundo, qué bonito, ¿no? El feminismo, ¿no? El derecho de las mujeres. El feminismo recalcitrante, si usted no sabe, querida dama y querido caballero, el feminismo recalcitrante es que la mujer no está luchando por sus derechos, que obviamente tiene que luchar por sus derechos, sino que odia al hombre y quiere destruir al hombre. Y la batalla es con el hombre, porque ella quiere ser igual al hombre. ¿Ves que es distinto? Y detesta, usted no va a poder ver a ninguna femen, ¿no? en sus consignas, en sus caminatas, en sus manifestaciones, ¿no? Reivindicando los derechos de la mujer, que un hombre les acompañe. No lo van a hacer. Eso es basura, esos son falsos profetas. Todos los que promueven el aborto diciendo que es un derecho, que los derechos reproductivos de la mujer, que la mujer siempre tiene derecho, y la ideología de género, que los niños tienen derecho a escoger su sexualidad. Una serie de basura, de basura. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y mucha gente se deja engañar, se deja meter los dedos a la boquita, no son capaces de discernir, de evaluar, de sopesar las cosas, de mirar las cosas con objetividad. Y el amor de muchos se enfriará. El amor se va a enfriar. Yo no creo en esto. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Es mejor quedarme aquí en mi casa. ¿Para qué ir a rezar a la iglesia? ¿Para qué me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo? Mire que todos son pedofílicos y homosexuales. ¿Qué dicen los protestantes de nosotros? Todos los sacerdotes para el protestante somos pedofílicos, homosexuales, y cuando nos va más o menos bien, tenemos una mujer escondida. Todos nosotros somos una lacra para esa gente. Ellos no tienen ni siquiera un poquitico de compasión. Oiga, ¿será que de pronto no habrá uno por allí? No, todos somos. Y nos miden por el mismo rasero. El amor se acaba, se enfría para muchos. Entonces hay gente que no quiere comprometerse, gente que ya no quiere orar, gente que ya es escéptica. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Aquí es donde va la palabra de esperanza, de fortaleza. Manténgase firme, hermanito, porque la palabra del Señor lo está prometiendo. Es una promesa. Está hablando Cristo Jesús. Es el Evangelio según San Mateo. Jesucristo está hablando, pero el que se mantenga hasta el final, ese se salvará. Entonces hay que mantenerse hasta el final. Vamos a tener que mantenernos con la persecución, con el vituperio, con el señalamiento, con la exclusión, con la burla. Vamos a tener que sostenernos. Hay que sostenernos en Cristo Jesús, hay que sostenernos con la Eucaristía, hay que sostenernos con el rosario, hay que sostenernos con la palabra del Señor, hay que sostenernos en oración comunitaria, hay que sostenernos en el diálogo de estos problemas, hay que sostenernos en mirar cómo buscamos las condiciones de posibilidad para poder manejar estas cosas de mejor forma, con sabiduría y como lo quiere el Señor. Hay que sostenernos. Uno no puede echar a correr en estos momentos, uno tiene que sostenerse allí. Porque es promesa del Señor, y el que resista hasta el final, ese se salvará. Yo me quiero salvar. Yo no sé usted. O sea que ánimo.
dialogue con su pastor, con su sacerdote, dialogue con el grupo de amigos del grupo, oren, lean la palabra del Señor, canten, anímense, vayan a hacer deporte juntos, vayan al campo, miren la naturaleza, vean que hay cosas maravillosas que el Señor nos dejó y no nos dejemos oprimir y tapar por esa sombra tan horrible del demonio que nos quiere meternos en la tristeza, en el agobio, en esto ya no puedo más, para que esta cosa, ya dejo las armas, no lucho más. No, eso es lo que quiere el maligno, pero usted está unido a Cristo Jesús en su iglesia, entonces ustedes se van a animar, van a cantar cánticos, salmos, himnos inspirados. Van a compartir la palabra del Señor, van a compartir una cena, un almuerzo, van a dialogar, se van a reír y le van a mostrar al mundo entero que con la oración, con la unidad y con la presencia de Cristo Jesús entre nosotros podemos salir adelante. Esto no es un sueño infantil, una utopía, no, es que el Señor lo dice, el que resista hasta el final, ese se salvará. No es cuento de hadas, es palabra del Señor. Yo le creo al Señor más que al demonio, le creo a Cristo Jesús más que al maligno, le creo a Cristo Jesús y su palabra más que a los falsos profetas, le creo a Cristo Jesús, y si Cristo Jesús dice que el que resista hasta el final, ese se salvará, pues yo quiero resistir hasta el final. ¿Y usted? Dialogando con el Padre Raúl, que el Señor lo bendiga. El clero de Judas versus la iglesia remanente. Como hemos visto en la exposición clara y directa del padre Raúl Sánchez, él no se refiere sino a las dos primeras categorías a que hemos aludido antes, a saber, la de los que se salen a las sectas, que son los que quieren huir de la iglesia para refugiarse en una secta, y la de los que se salen sin más, que son los que huyen para permanecer en la nada. Pero no se refiere el padre Sánchez ni menciona una sola palabra sobre los que están descritos en las otras tres categorías restantes, que son los apóstatas asalariados, que son los pastores mudos o cómplices que permanecen en la iglesia sin chistar una sola palabra, los apóstatas de Judas, que son quienes decididamente apoyan a Francisco, acompañan su táctica de silencio y están en sintonía con teólogos promotores de las herejías en general, y sobre todo las que tienen que ver con la homosexualidad dentro de la iglesia. Y la iglesia remanente, que son los pastores y ovejas que, decididamente, militan dentro de la iglesia, aceptan la integridad de las verdades de salvación y de moral que el catolicismo predica, pero se oponen a las herejías y a la apostasía que actualmente agobian a la iglesia. La iglesia remanente es la iglesia fiel. Nuestra iglesia cristiana católica se ha definido como una, santa, católica y apostólica. El problema suscitado últimamente por las acusaciones de Monseñor Carlo María Viganò y el escándalo siguiente parece referirse a la primera de estas notas que caracteriza a la iglesia, es decir, a su unidad, que hoy aparece fragmentada en las 5 actitudes que acabamos de describir. Es importante subrayar que también se ha hablado de una situación que es inminente y que afecta profundamente a la iglesia, y esa es la apostasía, es decir, la atomización de su unidad. En efecto, la apostasía, que es la ruptura de la unidad de la iglesia, está a punto de presentarse y se ve profundamente estimulada por las graves acusaciones que ha hecho Monseñor Carlo Viganò y por el mutismo del que figura como romano pontífice. Es importante subrayar que las 3 categorías finales de que hablamos conservarán la apariencia de permanecer en la iglesia, pero solamente una de ellas, la última, la de la iglesia remanente, es la que realmente perseverará en el catolicismo. Nunca lo abandonará porque se caracterizará por su fidelidad sin sombras. En apariencia, los 3 grupos hacen unidad, pero solo el último grupo que hemos identificado como la iglesia remanente permanece de verdad en la iglesia, y lo hace en realidad porque ella nunca ha abandonado las verdades de la fe y de la moral, y ha sido absolutamente fiel a la iglesia, sin admitir concesiones que la disminuyan o desfiguren. El clero traidor es el clero cismático. En cambio, los que aceptan las herejías contra las verdades de la fe y de moral auténticas de la iglesia, en la medida en que lo hacen, abandonan o han abandonado esa iglesia, aunque sigan figurando nominalmente en ella.
Bien claro hay que decirlo. El obispo Jorge Mario Bergoglio y algunos de sus cardenales, obispos y sacerdotes cercanos y colaboradores pregonan toda clase de falsas doctrinas contra la fe y la tradición. Y en la medida en que lo han hecho, de acuerdo con las leyes canónicas de la Iglesia, se pusieron fuera de ella, porque han sido excomulgados aunque no lo sepan, o alguno de ellos no haya sido formalmente expulsado por otro prelado autorizado. Lo anterior, conforme a la excomunión late sententia, es decir, excomunión automática sin necesidad de sentencia, estipulada por el Canon 194, numeral 2 del Código de Derecho Canónico, actualmente vigente de la Iglesia, que a la letra ordenan: queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia. Lo paradójico de la mencionada situación es que esos expulsados de su ministerio pretenden condenar y señalar a otros de herejes y de apóstatas, precisamente por ser los únicos que sí defienden la fe y la moral auténticas de la Iglesia. Es decir, quieren adjudicarles a otros el propio pecado en que ellos han incurrido. Este es el proceder de todos los hipócritas, especialmente de los que Cristo en su época combatió, como lo podemos constatar por sus propias palabras en San Lucas 6, 41-42. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y nosotros observamos la circunstancia de que quienes defienden la fe no tienen siquiera paja alguna en sus ojos, pero sí la viga en los que la niegan. Valga la aclaración de que los que no han negado la fe de la Iglesia y la defienden de todas las herejías son los únicos que tienen derecho a permanecer en ella y a constituirla ante el gran cisma que ya ha comenzado a presentarse o que está por mostrarse abiertamente. Solo la remanente es la Iglesia de Cristo. Fin parte 1. Un café con Galat. Solo la remanente es la Iglesia de Cristo. Parte 2. Cismático quien traiciona la Iglesia, no quien es fiel a ella. Al referirnos al quinto y último grupo, la Iglesia remanente, los que permanecen de verdad en la Iglesia y no en forma aparente como los demás, constituyen lo que ya antes en otros programas hemos descrito como la Iglesia remanente, de la que hoy miraremos algunos aspectos. Para que ustedes se lleven una idea preliminar de lo que nos está sucediendo, veamos y analicemos la siguiente caricatura de Hilary White, de The Remnant Cartoon, que usaremos como referente y a la que le hemos puesto unos aditamentos. En la parte izquierda, sobre la parte superior del árbol, se encuentra la iglesia remanente conformada por los pastores y ovejas fieles. A la derecha, sobre una rama, que está siendo cortada o serruchada por las herejías,
se encuentran los apóstatas, que pretenden tratar a los remanentes como herejes, cismáticos, endilgando su propio pecado de herejes, cismáticos e infieles, cuando es el pecado propio el que está causando el cisma, y los está autoexpulsando de la verdadera iglesia. Miremos con atención las caricaturas. Ahora explicada la realidad que diferencia a los tres grupos restantes que se manifiestan de una u otra forma en este trágico momento por el que pasa la iglesia, y teniendo en cuenta que todos pretenden hacer figurar en la unidad de la barca de Pedro, es menester que nos concentremos en explicar esa unidad y las características de los verdaderos fieles, que son los remanentes. Porque los que en realidad se han salido de la iglesia, aunque lo ignoren, son los que niegan sus dogmas y sus verdades morales. La iglesia es una porque su fundador es Cristo. Sobre la unidad de la iglesia, retomemos lo que ya antes hemos dicho en otros programas. La iglesia fundada por Cristo es ante todo una, porque forma un solo cuerpo, en el misterio de la Trinidad, de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Es una porque su fundador fue uno, Cristo, y una en su alma, que es el Espíritu Santo. Esto nos remite a lo que dice el Nuevo Testamento en la carta a los Efesios, capítulo 4, 4-5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No olvidemos que la cabeza incondicional de la iglesia, con poder total sobre ella, es Jesús. Y así lo relata San Pablo con fidelidad. También en la ya mencionada Epístola de los Efesios, capítulo 1, versos 22-23, que dice: Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Pero la iglesia, una en lo esencial, es diversa en lo accidental. Y esto último según la formidable cantidad de dones y de carismas del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la iglesia hay una multiplicidad de espiritualidades, todas válidas, diferentes sí, pero repetimos, todas agradables a Dios. Dichos carismas mantienen la unidad, inspirados en los vínculos que profesa el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 815, que dice: la profesión es una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, y la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La herejía es enemiga de la unidad. Pero la iglesia fundada por Cristo pone en peligro su unidad por razón de las herejías y la apostasía, que producen un desgarramiento de la unidad de su fe y por tanto de su cuerpo íntegro. Miremos cómo en el numeral 2089 del Catecismo de la Iglesia Católica se definen estos conceptos. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Observemos también cómo a lo largo de la historia se han presentado siempre esos desórdenes contra la fe de la iglesia, como nos lo recuerda el numeral 817 del mismo Catecismo de la Iglesia al decir: de hecho, en esta una y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena de la Iglesia Católica, y, a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres.
Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Orígenes, homilía 9:1. Los herejes hoy están dentro de la iglesia. Desgraciadamente, en la actualidad, el desgarramiento de la unidad de la fe de la Iglesia Católica es manifiesto por las herejías sostenidas no solo por muchos teólogos, sino también por algunos obispos, cardenales y hasta por el propio Papa Francisco. No nos cansaremos de denunciar y repetir sus herejías. He aquí algunas de sus torcidas y erradas enseñanzas. Que los adúlteros pueden recibir tranquilamente a Dios estando en pecado mortal. Que nadie se condena, que todo el mundo se salva, que el infierno está vacío. Que el alma de los pecadores se desvanece en el momento de la muerte. Que no hay que hacer proselitismo porque es una solemne tontería, un pecado y un cáncer para el ecumenismo. Que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Que los niños y los jóvenes no necesitan instrucción católica, sino que les llenen la barriga. Que por las venas de Jesús y de María corre sangre pagana. Que los mandamientos no son preceptos sino consejos o simples diálogos. Cada vez que Jorge Mario Bergoglio o uno de los obispos y cardenales heréticos pone en duda alguna verdad de fe o de moral, es como si echara ácido a los eslabones que mantienen la unidad de la iglesia, y con ello abre campo también al cisma, que conlleva a unos a apostatar de la fe y a otros a buscar otras iglesias no católicas. Realidad ya descrita al inicio de este programa y confirmada por las declaraciones del padre Raúl Sánchez. No perdamos de vista que las rupturas eclesiales se producen por heridas ocasionadas con lanzas que la lesionan, como la herejía y la apostasía. Así lo expresa el numeral 817 del Catecismo de la Iglesia Católica, que deja claro que estas heridas cismáticas no se producen sin el pecado de los hombres, al decir, donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. La gran apostasía fue anunciada. No obstante, es menester resaltar que estas desgracias que conllevan al desgarramiento de la unidad eclesial ya habían sido anunciadas con anticipación, primero por las palabras del propio Cristo, como lo relata el Evangelio de San Lucas, que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y en segundo lugar, dichas palabras proféticas son confirmadas en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675, que a la letra dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. Todo esto orquestado por el falso profeta o falso papa, del cual nos habla claramente el Apocalipsis en su capítulo 13, versos 11 y siguientes, en donde señala que será el encargado de hacerle la antesala y el eco al anticristo. Herejes son cismáticos, fieles son remanente. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con quienes quieren permanecer fieles a la palabra del Señor? ¿Qué sucederá con quienes quieren la integridad de la fe y rechazan las herejías y la apostasía promovidas por los malos teólogos, obispos, cardenales y hasta por el que figura como papa actual? Pues que quienes permanecen en la fe y fieles a la doctrina son los que al mismo tiempo permanecen en la iglesia verdadera de Cristo. Por el contrario, quienes atentan contra la sana doctrina enseñada por Cristo y sostenida por la tradición invariable, son los que abandonan la iglesia para formar una comunidad herética. Esto debemos tenerlo bien claro. Los herejes son, al mismo tiempo, los cismáticos, es decir, los que niegan las verdades de la fe, y por el hecho mismo de hacerlo, se han salido realmente de la verdadera iglesia, y constituyen una falsa comunidad eclesial, aunque las apariencias muestren que siguen en ellas.
e incluso se conformen en mayoría. Por eso, en cierto modo, todo hereje y todo apóstata en el fondo es también cismático. No nos cansaremos, pues, de repetir que los herejes y los apóstatas son los cismáticos. La razón es evidente. Los que rompen con la unidad de la doctrina, rompen también la unidad eclesial, a diferencia de quienes permanecemos en la doctrina, que somos también quienes perseveramos en la iglesia, tal como ella es y como ha sido desde el principio. Ahora bien, la iglesia que permanece en la doctrina frente a la otra que la niega es la iglesia remanente, es decir, la iglesia fiel. Y repetimos que no es una iglesia nueva o diferente, sino la iglesia de siempre, la iglesia fundada hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. Iglesia remanente y anti-iglesia en la Biblia. El libro del Apocalipsis nos muestra con el relato de la medición del templo y del atrio exterior que al final de la etapa que atravesamos en estos días, la iglesia de grandes mayorías, o mejor, la anti-iglesia dedicada a la apostasía, esa misma será abandonada. Y en cambio, la iglesia fiel, la pequeña, la perseguida, la débil, la del altar, esa será conservada. De eso da fe el capítulo 11, versos 1 y 2, cuyo texto es el siguiente. Después recibí una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me decían, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo, ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Obviamente, en este relato, el altar representa a la iglesia remanente, es decir, el resto fiel, que quedará como una minoría frente a las masas, que por desgracia, ya sea por su ignorancia invencible o ya por su adhesión consciente a la falsedad, permanecerán en el atrio exterior, habitado por quienes conformaron las tropas del falso profeta o falso papa, y que en el fondo es la gran ramera de que hace referencia el mismo Apocalipsis con estas palabras, contenidas en el capítulo 17, 1 a 9 y 16 a 18. Después vino uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y me dijo, acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta, que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia, la que existía y ya no existe. Para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Los 10 cuernos que viste, así como también la bestia, acabarán por odiar a la prostituta. Le quitarán sus vestidos hasta dejarla desnuda. Comerán su carne y la consumirán por medio del fuego, porque Dios les ha inspirado que ejecuten lo que Él ha decidido, poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. La falsa iglesia del clero gay.
Esa gran ciudad de que aquí se habla es Roma. Y en Roma está situado el Vaticano, donde se halla el clero gay con todas sus abominaciones. Pero la prostituta de esta falsa iglesia, opuesta a la iglesia fiel, la iglesia remanente, donde se ha tratado de justificar abominaciones como la Eucaristía para los adúlteros y últimamente la bendición de los gays y lesbianas y en general la práctica del abominable homosexualismo. Y lo llamamos abominable porque esa es la expresión que utiliza la palabra de Dios al caracterizarlo. Según el libro de Levítico 20:13, que a la letra dice: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Por este motivo San Pablo expresamente excluye de la entrada al reino de los cielos a quienes cometen pecados de sodomía o de homosexualismo. En 1 Corintios 6, 9 a 10 se dice: ¿ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Lista que corrobora el libro del Apocalipsis en 21:8 así: pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Y al hablar del pecado de sodomía, no nos cansaremos de repetir que debemos respeto y ayuda a las personas de los homosexuales, pero de ninguna manera podemos aprobar sus actos, que son contra natura, y por los cuales fueron castigadas Sodoma y Gomorra, y las otras 3 ciudades en donde este vicio se practicaba. El remanente será grande y triunfará. Por otra parte, queda claro que el altar medido, del que habla el Apocalipsis en el capítulo 11, versos 1 y 2, representa a la iglesia remanente, y el atrio exterior, el que no fue medido, representa a la antiiglesia, a la gran prostituta, que ha sido entregada a los de mentalidad pagana, que desconocen la palabra del Señor. Aquí es necesario precisar que aunque hoy la iglesia remanente sea pequeña y débil, el Señor la hará fuerte y grandiosa. Así será. La tercera parte de la población del planeta, unos 2.500 millones de personas aproximadamente, vivirán el gran aviso, sobrevivirán a la gran tribulación y serán purificados en ella. Y serán miembros de la iglesia más grande jamás conocida, pues adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y gozarán de la presencia del Señor en el milenio y de su reinado eucarístico. El gran aviso, sobre el cual hemos hablado en muchos programas, es el gran acto de la infinita misericordia del Señor, que nos advierte con anticipación sobre los grandes castigos que vendrán a los pecadores no arrepentidos, y al mismo tiempo nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar de vida, para eludir esos castigos. En uno de los últimos mensajes que el Señor Jesús da a la vidente costarricense Luz de María, el 17 de septiembre de 2018, nuestro Señor Jesucristo le dice a ella y a nosotros: las penumbras dejarán de ser penumbras, para pasar a ser las más terribles tinieblas, que no darán lugar a la claridad. Hasta que la bóveda del cielo se ilumine, por 2 cuerpos celestes que se rozarán e iluminarán toda la tierra. El día será más claro, y la noche será como el día. Les hablo del aviso, instante en el cual cada uno estará solo con su propia conciencia, ante sus pecados, siendo este instante tan fuerte que algunos no resistirán vivir sus propias maldades, sin poder ser auxiliados por ningún hermano, ya que ese instante lo vivirá cada uno de forma particular, pero al mismo tiempo dentro del cual toda la tierra será por mí paralizada. El hombre se encontrará solo, padeciendo su propio pecado, o gozando su entrega y su verdad. Todo lo anterior no es fantasía, sino mi verdad, porque no actúo sin alertar a mi pueblo. En efecto, Dios había dicho a su profeta Amós, en el capítulo 3, verso 7, porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Y ahora con anticipación, a través de Luz de María y de varios otros profetas, nos alerta sobre lo que nos vendrá para que no nos extrañemos ni desconcertemos. Así que, la iglesia remanente, la iglesia fiel, será la más grande conocida y la que mejor viva la fe y la palabra de Dios. Luego que sean restaurados sus miembros y vivan en la nueva Jerusalén celestial. Esta maravillosa iglesia, purificada y santa, será especialmente eucarística y mariana, como prueba y sello del triunfo final de los sagrados corazones de Jesús y de María. Por ello debemos pedir, con mucha humildad y fe, que podamos pertenecer a la iglesia remanente, para que podamos mantenernos fieles en ella, como el don y dádiva que es. Queridos telamigos, no debemos caer en la tentación de creer que ya pertenecemos a la iglesia remanente porque sepamos o hagamos algunas cosas, porque pertenezcamos a algún grupo, porque veamos hoy los muchos pecados y herejías que muchos aún no ven, herejías y pecados que luego ellos verán. Recuerden siempre que podemos caer, que debemos estar siempre alertas, atentos y en mucha oración y penitencia, para no perdernos en esta dura batalla. Por eso, en este mes de octubre, que recién comienza, dedicado al Santo Rosario, el cielo pide de nosotros orar el Santo Rosario, a una misma hora todo el mes, en familia, individualmente o en comunidad. Pero hay que hacerlo con gran devoción, con conciencia de lo que se hace y con mucha fe y amor. Pidamos siempre la asistencia de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, así como la de San José, para que podamos pertenecer a la iglesia remanente y podamos mantenernos en ella hasta el final, para que podamos recibir el premio reservado solo para los que se mantuvieron firmes y fieles a Dios. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Todos sus nombres se encuentran escritos en el gran libro de la vida, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Por eso debemos mantenernos fieles hasta el final. No perdamos más nuestro valioso y corto tiempo. Dediquémoslo a orar, a reparar y a hacer penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero. Siempre esté al frente nuestro esta advertencia y promesa de Dios, dada por medio de San Mateo, en el capítulo 24, versos 12 a 13. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Solo la remanente es la iglesia de Cristo. Fin.